Estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Recuerde que el día de hoy hubo una decisión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que de eso le vamos a hablar hoy aquí en Los Periodistas un poco más adelante. Por lo pronto, fíjese usted que hoy jueves 1 de octubre, que es una muy buena noticia, Álvaro. Entró en vigor la primera fase del nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas procesadas, una medida que las autoridades mexicanas fijaron como parte de las acciones para prevenir el aumento del sobrepeso y la obesidad en este país. No, es una fecha hoy tan relevante o más que la decisión que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta decisión que hoy entra en vigor, la NOM 051, tiene repercusión en la vida cotidiana de las personas, en su presente y en su futuro. Esta NOM 051 es producto de una reforma a la Ley General de Salud del año pasado y consiste en etiquetas en forma de octágonos negros. Seguramente usted ya los ha visto ahora en el supermercado, en las tienditas. Son etiquetas en forma de octágonos negros que alertan sobre exceso de calorías u otras sustancias como azúcares, sodio y grasas y la presencia de edulcorantes. Obviamente es para que usted tenga información sobre lo que va a consumir y usted tome la decisión finalmente si las consume o no. Esta medida es una medida que ha sido calificada por organizaciones internacionales como histórica y ejemplar. Durante años y años, muchos años, las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la salud de los mexicanos habían estado presionando porque se tomara esta decisión, y las organizaciones dicen que por corrupción, obvio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se estuvo deteniendo. Bueno, el día de hoy hemos invitado al doctor Miguel Malo. Él es asesor internacional en enfermedades no transmisibles y de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en México, y le damos la bienvenida aquí a este espacio de Los Periodistas para platicar de esta decisión que tomó México, que entiendo, doctor, es una decisión que se adelanta a muchos países. Bienvenido a Los Periodistas. Mire, realmente es histórico, es una medida histórica en la salud pública. Nosotros creemos, de hecho, se ha hecho últimamente un reconocimiento a México por esta medida a nivel internacional, porque, como ustedes lo han dicho, aquí en este país, como en toda la región y el mundo, pero particularmente en nuestra región y en México, hay una epidemia de sobrepeso, obesidad, que es uno de los principales factores de riesgo para la mayor mortalidad que tenemos, ¿no? Mortalidad por las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que llamamos principalmente la mortalidad prematura, es decir, antes de los 70 años, y que cada vez está mostrando más en la epidemiología cómo hay este tipo de enfermedades que eran más de los grupos de edad avanzada en edades menores, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes principalmente, algunos cánceres. Entonces, hay que combatir esto. De hecho, en el gobierno anterior incluso ya se había determinado como una emergencia de salud pública. El punto es que hay una serie de políticas públicas basadas en evidencia clara que muestran su efectividad, que no se habían llevado, como este caso del etiquetado, ¿no? Entonces, para nosotros desde el Organismo Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana, realmente es un hecho histórico muy importante porque es uno de los elementos de política pública para combatir este gravísimo problema de salud pública, que además ahora muestra en la pandemia cómo justamente estos grupos con sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas son los más vulnerables
para un desenlace fatal con la COVID-19. Doctor Miguel Malo, asesor internacional de enfermedades no transmisibles y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, estos etiquetados tienen el propósito de advertir, de alertar a los consumidores sobre el contenido de los alimentos y bebidas que pueden consumir. Y está basado este modelo en lo ocurrido en Chile, donde cayó 25% la compra de bebidas azucaradas, 17% la de postres envasados y 25% el contenido promedio de azúcares en los productos. Esto equivale a qué? A salvar vidas, aunque también hay que decirlo, equivale a que los fabricantes tengan una campaña en contra justamente de los etiquetados. Hay intereses en conflicto. Mire, sin duda, sin duda. Nosotros desde la salud pública, ¿qué es lo que pretendemos? Que haya una disminución del consumo de estos productos que están ligados y hay suficiente evidencia en el mundo, en la región, para decir que es el aumento en el consumo de estos productos el que está ligado a sobrepeso y obesidad, ¿no? Hay mucha evidencia al respecto y entonces obviamente hay un conflicto de intereses porque pues lo que estamos queriendo es que disminuya el mercado de estos productos, ¿no? De datos que nosotros tenemos, fíjese, en algunos países de América Latina, en la región, en los últimos 15 años ha aumentado cerca del 40% el mercado de este tipo de productos en las dietas diarias de la población, y eso es lo que está articulado con el aumento de sobrepeso y obesidad. Pero ahí hay un punto que me gustaría enfatizar, que es sobre todo la protección a los niños y niñas, ¿no? Es decir, la idea de que estas patologías crónicas que antes eran de edades mayores se van ahora manifestando en edades inferiores, ¿no? Y el etiquetado es eso, el etiquetado es el mostrar al consumidor lo que está consumiendo, ¿no? Ahí uno de los debates ha sido, bueno, es una cuestión de prohibición. No hay ninguna prohibición. Es simplemente darle a la persona la posibilidad de que sepa qué es lo que está consumiendo y además sepa de manera fácil. Mire, los estudios, y aquí eso ha sido una cosa interesante en el caso mexicano, porque hay estudios muy serios hechos por el Instituto de Salud Pública para mostrar cómo el etiquetado que existía no servía como información para la gente. Incluso en el caso de estudiantes de nutrición, de los últimos años de nutrición, vieron que la mayoría de ellos no podían interpretar el etiquetado que existía, ¿no? Claro. Y también Doctor, los estudios, sí. No, los estudios muestran que, fíjese, nosotros tomamos decisiones cuando vamos al supermercado, decisiones en 2, 3, 4 segundos, ¿no? ¿Sí? Y ahí escogemos. Y entonces, estos etiquetados, con la experiencia de chilena y algunos otros estudios interesantes en Uruguay, en Perú, en Ecuador, muestran cómo son los que pueden darle mejor información a la gente respecto de lo que está consumiendo, ¿no? recientemente el Congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa, lo convirtió en ley, para prohibir la venta directa de estos productos chatarra a los niños. Y luego hubo una especie como de euforia en algunos estados y luego empezó a declinar porque hubo, claro, una fuerte presión de organismos como Coparmex, que salieron a decir que había, la mayoría de estos sindicatos patronales, que había un atentado contra el empleo, que es un argumento recurrente de la industria en México. Les quieres regular, les quieres cobrar impuestos y todo es, no, generamos muchos empleos. Bueno, ustedes como organismo y un organismo tan importante como lo es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ¿recomiendan este tipo de medidas para los congresos locales? Mire, hay
A propósito de la grave situación con el sobrepeso y obesidad en la región de las Américas, en el año 2014, en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, aprobado por unanimidad, es decir, quiere decir por todos los ministros de salud del continente, sin ninguna excepción, un plan para la prevención y control de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Y ahí se hace una serie de planteamientos de políticas basadas en evidencias respecto de su efectividad a nivel poblacional, para decir cuáles son las mejores políticas que pueden ayudar a la prevención y control de este tipo de patologías. Fíjese, ahí hay un punto que creo que el tabaco nos ha enseñado mucho en la salud pública ya desde hace años, ¿no? Es decir, si en último término, para los adultos, la opción, en el caso de fumar o de comer cualquier tipo de alimento, es una opción individual, sin embargo, tenemos todo un ambiente que nos lleva a tomar determinadas decisiones. En el caso de los alimentos está claramente establecido cuáles son este ambiente obesogénico, ¿no? Fíjese, uno de los problemas identificados clarísimo en esta cuestión de la comida ultraprocesada, que es la que se está etiquetando, es el acompañamiento con marketing. Entonces, el marketing de estos productos, que está dirigido principalmente a niños, lo que hace es un ambiente obesogénico, que es lo que se llama un ambiente obesogénico. Si los niños tienen acceso a esto en las escuelas, si tienen acceso en los supermercados, hay varios estudios que muestran cómo está claramente identificado para el marketing en los niños los tipos de productos que quieren darles a los niños a la altura de la visión de los niños, ¿no? Entonces, mientras los papás, las mamás están escogiendo las frutas que están arriba, abajo, a la altura de los niños, están los productos ultraprocesados. Entonces, eso es lo que se llama un ambiente obesogénico, y lo que se está proponiendo en el plan regional como política son este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo para proteger a los niños, porque si bien, digamos, un adulto puede tener condiciones, digamos, a pesar de que el adulto también, el marketing a nosotros también nos hace un ambiente obesogénico, ¿no? No es que estamos nosotros desprotegidos del marketing, pero sobre todo a los niños. Y entonces, mientras más enfáticas sean las políticas para apoyar en ese comportamiento y en esa generación de hábitos en los niños, es mucho más recomendable, ¿no? Doctor Miguel Malo, asesor internacional en enfermedades no transmisibles y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, pues muchas gracias por compartir con el auditorio la relevancia de esta norma que hoy cobra vigencia, que es ejemplo mundial, pero que es apenas un inicio de pues de una estrategia que efectivamente tiene que enfocarse fundamentalmente a los niños, que son los más vulnerables pues para los productos que genera una industria que no es capaz de regularse a sí misma, lamentablemente. Así es, así es. Y mire, usted está topando un punto ahí que es fundamental y que ha sido parte del debate, ¿no? Y de los argumentos ahí. Es una medida de las tantas medidas que se requieren para esto. Es decir, hay varias políticas públicas necesarias. Estamos hablando, el etiquetado es fundamental y usted ha dicho los datos, por ejemplo, de Chile, que es muy importante. Pero tenemos impuestos a este tipo de productos como medidas importantes, la regulación del marketing principalmente para niños, la posibilidad de trabajar desde otra perspectiva para ofertar incluso con subsidios ya a nivel macro agrícola, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, desde esta iniciativa del gobierno de Gizamac, productos naturales propios de las regiones que puedan ser más accesibles a los mercados en las ciudades, acortando la comercialización para que haya más accesibilidad. En fin, entonces son varios los temas, pero yo quisiera sí insistirles que realmente nosotros consideramos que es muy importante el logro de México en esto del etiquetado,
porque es el etiquetado más avanzado a nivel mundial, va a ser un referente sin duda. Y además ha sido después de un proceso que ha sido muy interesante también para nosotros como organismo internacional, ¿no? Un proceso de consulta pública amplísima, según lo que nos indicaban, ha sido uno de los procesos de normatividad que más se ha discutido y que más ha tenido horas de discusión. Yo personalmente tuve la oportunidad de participar porque nos invitaron a nosotros como parte de los invitados en el proceso de la dirección de normas de la Secretaría de Economía, y puedo decirles que fueron horas de discusión donde se escuchó a todos los actores que tenían que estar ahí presentes. Así que no se puede decir que ha sido una cosa en la que no se ha escuchado a los actores. Claro, doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Los Periodistas en un día como hoy tan importante, hoy que entró en vigor la primera fase de este etiquetado. Gracias, doctor, por haberle dado este mensaje al auditorio. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Y felicitaciones a México. Muchas gracias. Gracias, doctor. Volvemos.